¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en este inicio de nuestra semana número 3. Pues como se darán cuenta, ya estamos a la mitad de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, en donde pues hemos visto bastantes acontecimientos de nuestra historia, así como algunos movimientos sociales que tuvieron gran impacto en lo que es nuestra sociedad el día de hoy, ¿sí? Bueno, pues ya saben que como dinámica, pues les voy a compartir la pantalla en donde daremos seguimiento a nuestra actividad de la semana. Y bueno, el orden del día, pues ya se los di a conocer en nuestros avisos, siendo estos primeramente, pues darles la bienvenida, posteriormente hacer una breve retroalimentación de lo que fueron las actividades de semana número 2. Posteriormente daremos el propósito de nuestra unidad número 3, daremos a conocer el contenido temático, posteriormente haremos un breve desarrollo de esos contenidos para poder pasar al foro aprendiendo y posteriormente a las actividades integradoras. Bueno, de momento pues no hay ningún participante dentro de nuestra sesión, pero de igual manera, cuando ustedes vayan realizando, viendo la sesión ya grabada, pues con toda confianza pueden ir tomando nota de lo que les parezca interesante o de las dudas que surjan. Y recuerden que cuando ya estén en plataforma, pues hacérmelas saber para que las podamos aclarar de manera oportuna. Bien, bueno, les voy a compartir la pantalla para que puedan ir dando seguimiento conjuntamente con su servidor. Y espero que a lo largo de la sesión pues se vaya incorporando alguien más. Bueno, pues entonces les doy nuevamente la bienvenida a esta nuestra tercera ya sesión de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la semana número 2. Primeramente, en el foro Aprendiendo, me parece que la mayoría de ustedes cumple con las reglas de la netiqueta, solo que es necesario que ingresen más estudiantes, puesto que son bastante pocos los que están accesando de manera semanal. Algunos nada más realizan una aportación, algunos otros nada más realizan una frase de bienvenida o frase motivacional, pero no dan a conocer su punto de vista respecto a cada uno de estos aspectos. Posteriormente, es necesario también que cuando ustedes vayan a responder, pues hagan una respuesta amplia, den algunos argumentos, señalen algunos ejemplos. No es necesario que ustedes den respuestas demasiado breves e intenten responder a todas en una sola intervención de manera inmediata, ¿no? En cuanto a las actividades integradoras, me parece que no tienen problema en investigación y la mayoría de ustedes identifica de forma correcta pues todo lo que refiere a las ideas principales, pero yo creo que el problema sigue siendo la opinión personal. Cuando ustedes encuentren algunas tareas que les piden, describe, analiza, esto tiene que ser con sus propias palabras. No pueden ustedes solamente copiar y pegar información que puede ser que den respuesta correcta a los textos, pero es necesario que ustedes den a conocer estos elementos, pero de una manera en donde se aprecie una opinión y crítica personal. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta ocasión vamos a analizar la unidad número 3, que es del cardenismo al México actual. ¿Sí? El propósito
dice que es analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales de nuestro país. Bueno, esto lo que nos quiere decir primeramente es que vayamos nosotros viendo todos aquellos elementos que que a lo largo del tiempo pues han tenido repercusiones dentro de nuestra sociedad. Sabemos que cada gobierno que llega al poder, pues trae consigo una línea de acción o un plan del trabajo el cual quiere desarrollar, pero en algunos casos este tipo de proyectos pues pueden resultar benéficos, pero en algunos otros casos no del todo son correctos dentro de su aplicación, sabiendo que el mundo o nuestro país en este caso tiene una relación a nivel internacional y se rige por relaciones o tratados internacionales, ¿sí? Bueno, el contenido programático de esta semana, pues, es que analicemos un poco acerca del cardenismo, sus características y consecuencias, la expropiación petrolera, el México de la posguerra, la creación del PRM y del PRI, del proceso de industrialización y las consecuencias de la sustitución de importaciones, la creación del PRM, los impactos de la modernización y el crecimiento demográfico entre 1950 y 1980, la crisis del partido único y la creación de la democracia. Dentro de los movimientos sociales analizaremos varios, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968, la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985, la formación de la oposición electoral en el año de 1988, el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y sus consecuencias políticas. Con referente al punto número 4, México frente a la globalización. Tenemos aspectos relativos a la liberación económica, los organismos internacionales en la economía nacional y la transición democrática, la creación de la identificación oficial, la trascendencia para la participación ciudadana y democrática y los desafíos actuales del país. Entre ellos vamos a encontrar la corrupción, el crimen organizado y las desigualdades. Como ven, pues es un tema bastante amplio en los que tenemos que tomar en consideración para esta semana, de tal manera que en este momento la parte que continúa dentro de nuestro desarrollo la voy a dedicar un poco a desarrollar, pero de forma bastante breve cada uno de estos aspectos, de tal manera en que solamente abarquemos los elementos más esenciales. Entonces, podemos ver que a partir del año de 1920 a 1934, pues empezamos ya una época de lo que sería el régimen presidencial, ¿no? Empezamos con el gobierno de Álvaro Obregón de 1920 a 1924, el de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928 y el periodo del Maximato de 1928 a 1934. Aquí en estos gobiernos empezamos a ver ya la creación de instituciones, así como de infraestructura y de derechos que fueron ya teniendo algunos beneficios para nuestra nación, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Educación Pública. Se sigue con la política de Porfirio Díaz en la construcción de las vías ferroviarias, que era el único medio para el transporte de productos y de servicios a nivel país. Vemos que en cuestión de la educación, esta ya se establece como laica, gratuita y obligatoria, pero también empiezan a haber muchos más terrenos carreteros, ¿sí? Entonces, dentro del Maximato podemos ver que fue un gobierno de 1928 a 1934 donde había un jefe máximo, o sea, una persona todavía que estaba al frente del poder, aún a pesar de que existieran presidentes de la República. Entonces, aquí nosotros podemos ver que podemos encontrarse a Plutarco Elías Calles como la persona que estaba a cargo de este poder y que de alguna manera, pues, él era quien decidía
quién se iba a ser el candidato para el siguiente gobierno. Entonces aquí dentro de ellos podemos encontrar a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez. Tenemos algunos avances importantes, como la creación de leyes y de códigos a nivel federal. Se establecen algunos derechos en materia laboral, pero también tenemos la fundación del primer partido político en nuestro país, que fue el Partido, el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformó en Partido Revolucionario Institucional. En cuestión del tema del cardenismo, que ya es, que en esta ocasión pues vamos a tratar, pues vemos que hay hay bastantes elementos sobresalientes, ya que pues Lázaro Cárdenas fue el presidente de 1934 a 1940, y quien lo propuso para ser candidato a presidente de la República pues fue precisamente Plutarco Elías Calles. Entonces, dentro del cardenismo, pues lo que se propuso pues fue el darle más derechos a los trabajadores, más privilegios en materia laboral, y ahí nosotros podemos ver que tenemos ya una organización de trabajadores en gremios, también vemos una mejora en cuanto al reparto agrario, los derechos que podemos encontrar nosotros como garantías individuales, que son derecho a la organización y derecho a la huelga, que también se encuentran respaldados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos la creación de escuelas en materia agraria y en cuestiones técnicas. Ya no nada más había a nivel profesional y a nivel licenciatura, sino también nivel medio superior con bachilleratos tecnológicos. Y tenemos un elemento muy importante, que fue el tema de la expropiación petrolera de manos extranjeras, para que ya fueran los propios mexicanos quienes se dedicaran a la obtención de este recurso y su venta. Bueno, dentro de los temas, me parece que es necesario también resaltar el tema, la transformación que tuvo el Partido Nacional Revolucionario, que fue el primerito que se formó dentro de nuestro país, que fue fundado en el año de 1929, y también tenía presencia en 28 entidades o estados de nuestra república, pero sufrió una transformación en el año de 1938, cuando 400 representantes pues respaldaron esa modificación, y surgió de esta manera el Partido de la Revolución Mexicana, o también llamado PRM. Pero posteriormente, en el año de 1946, nuevamente se reestructura para dar paso a lo que sería el Partido Revolucionario Institucional. No olvidemos mencionar que después de ello surge el Partido de la Revolución Democrática también, y también el Partido Acción Nacional, que son como que los partidos que tienen mayor antigüedad en nuestro país. Aunque bueno, también dentro de estos hubo algunos otros más, pero que desafortunadamente, por no tener la suficiente cantidad de votos, pues fueron poco a poco desapareciendo, ¿sí? Cuando hablamos de los movimientos sociales, pues nos referimos a aquellos grupos de personas que se manifiestan en contra de algunas situaciones por parte del gobierno, ya sea porque no se aplican de manera correcta las garantías individuales, porque exigen justicia, o porque también buscan el reconocimiento de algunos otros derechos. Entonces, uno de los que nosotros hemos visto a lo largo de estas semanas, pues ha sido el de la Revolución Mexicana, que lo que pretendían era el reconocimiento de los derechos y justicia social. Vimos también el movimiento de independencia, que lo que pretendía era ya la consolidación del Estado mexicano, y también vimos el de las leyes de reforma, ¿no? Que era también un movimiento en el cual ya se pretendía reestructurar a la sociedad y también liberarlo de lo que era la religión católica, ¿sí? Bueno, entonces tenemos este movimiento de 1968 que se da con el gobierno de Díaz Ordaz, en el cual los diversos grupos, tanto de estudiantes, trabajadores, amas de casa, entonces se organizaban bajo debido a que no había como tal una libertad de expresión, solicitaban también algunos derechos o privilegios dentro del trabajo, pero también había personas dentro del ámbito político que ellos querían que
recobraran la libertad, pues habían sido apresados de manera injusta. Pero pues sabemos que este movimiento del 68 pues tuvo repercusiones negativas, ya que el gobierno pues como tal pues usó la fuerza pública, en este caso la militar, para poder acribillar a todos aquellos manifestantes y de esa manera evitar que se siguieran manifestando, lo cual a la fecha pues es causa repudio por parte de la población porque fue un factor que detonó en esta parte que fue la búsqueda en todo momento de que nosotros como personas podamos expresarnos y decir lo que pensamos o lo que sentimos, ¿sí? Otro de los movimientos sociales que podemos encontrar fue en el terremoto de 1985. Como tal, el terremoto no es el movimiento social, sino lo es el hecho de que como sociedad nos unimos para poder apoyar a todas aquellas personas que se encontraban en ese momento vulnerables y en desgracia. Entonces, en esta situación nosotros podemos ver cómo la gente se une para lograr un fin, ¿no? Que esos fines fueron, pues, promover atención médica, remover escombros, brindar ayuda alimenticia, brindar vivienda, etcétera. Y no nada más hubo una organización de personas, sino también vemos la organización de instituciones públicas o privadas e incluso la participación de la comunidad internacional como apoyo a esta situación de desastre en la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, entonces vemos también alguna situación que en algún momento causó un conflicto dentro de nuestro país, porque se dijo que una de las elecciones que causó mayor controversia fue la de la elección de 1988, en donde había diversos partidos políticos que competían por la presidencia de la República. Entre ellos podemos encontrar al Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido Mexicano Socialista, en donde había 4 candidatos, que era Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Jesús Cloutier y también Eberto Castillo, en donde pues vemos que Carlos Salinas de Gortari resulta vencedor, pero se dijo que aquí había un fraude electoral, puesto que se decía que Cuauhtémoc Cárdenas era el que había ganado la elección. A raíz de eso empieza a surgir una situación que marcó a nuestro país, porque tuvo que surgir una institución a nivel nacional para regular toda esta situación de los procesos electorales. Y es ahí donde surge el Instituto Nacional Electoral, que tiene su sustento dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también aparece algo que es el Tribunal Electoral Federal para resolver todas las controversias entre los particulares y situaciones que vulneren los derechos de los ciudadanos. Entonces, es en donde en 1977 se crea una comisión, se crea la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, o sea, ya en esta elección que les comento, ya había como tal, una legislación, pero no había una institución. Entonces ya es en el año de 1990 cuando se crea el Tribunal Federal Electoral y también se crea el Instituto Federal Electoral, que es el IFE, y también el Tribunal Federal Electoral, que es el TRIFE, ¿sí? Pero sabemos que para ello, para que nosotros podamos participar en una elección, pues debemos adquirir la ciudadanía, que es a partir de los 18 años, y hacer nuestro trámite de credencial ante el Instituto Electoral. Y toda vez que el instituto tuvo algunas transacciones para adecuarse a la modernidad, pues es cuando ya se hace la modificación al Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Entonces también la credencial va teniendo algunas modificaciones. Es la primera también que nosotros tenemos, que contaba con una fotografía y actualmente pues es necesario para que nosotros nos podamos identificar como ciudadanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, pues hablamos de elecciones libres, donde nosotros podamos votar sin coacción de ninguna persona o grupo de personas, y podamos elegir al partido de nuestra preferencia. Bueno,
Dentro de los movimientos sociales también podemos encontrar uno muy importante, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues nace en el año de 1984, pero tiene su auge en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es en el año de 1994, y dentro de lo que buscaban pues era ese reconocimiento de los derechos de los indígenas, y sobre todo la autonomía y el desconocimiento de lo que era la ley dentro de la zona de Chiapas. Pero sabemos que este ejército de la zapatista, dentro de su auge, pues empezó a hacer una movilización a nivel nacional con la finalidad de captar a más población y de hacer conciencia en ellos para adherirse a su movimiento. Y a la fecha, pues esta situación persiste, no se ha podido erradicar y es comandado actualmente por el subcomandante Marcos, ¿no? Y pues se encuentran todavía vigentes este tipo de conflicto que a la fecha pues no se ha podido resolver. Y como vemos, pues también México ha tenido, no solamente se cierra lo que es a nivel nacional, sino también vemos como México pues tiene comunicación a nivel internacional. Es por ello que nosotros vemos que hay a nivel internacional, pues empezamos a celebrar lo que son tratados internacionales. Un tratado internacional, pues son acuerdos de voluntades entre dos o más países donde tienen una finalidad, ya sea la compra y venta de productos o también de servicios. Entonces, aquí podemos ver que estos pues, son benéficos para la población porque tanto traen productos innovadores a nosotros como también llevamos productos a ellos. Y obviamente que para poder hacer la entrada de productos, pues se cobran impuestos. Y también si nosotros llevamos nuestros productos, pues abrimos ese mercado global, lo que nos va a mejorar ganancias. Y también hacemos presencia en otras naciones. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vemos esta parte del neoliberalismo, que es como que muy usado por nuestro presidente de la República, en donde vemos que nuestro país ya se da una apertura comercial al nivel del mundo, ya no se puede mantener aislado, tiene que establecer comercios, donde pues si nosotros solamente viviéramos con lo que hemos descubierto aquí en nuestro país, pues realmente quitaríamos mucha tecnología y muchos descubrimientos. Entonces, pues realmente lo benéfico de este neoliberalismo es que descubrimientos que tenemos en otros países llegan a nosotros para ser usados en nuestro beneficio. Productos que no hay en nuestro país llegan a nosotros también para ser usados, y también todo lo que nosotros tengamos a nivel país lo podemos llevar a otros lados y eso da apertura comercial, pero también beneficia a nuestro país económicamente. Entonces, hay un beneficio mutuo en donde uno se beneficia con los productos y también con los impuestos que se generan para traer mercancías de otros países, pero también por ese intercambio de comercio e ideologías. ¿Sí? Bueno, entonces, pues realmente nosotros a nivel nacional, pues nosotros llevamos bastantes elementos a nivel nacional. Somos uno de los principales productores de petróleos y de productos agrícolas y ganaderos. Aunque sabemos que hay otros países pues que pueden competir mucho más con nosotros, puesto que son potencias a nivel mundial y que pues abarcan otros aspectos y son líderes en el intercambio tanto de mercancías, tecnológicas, de productos automotrices, vemos de armamento, y que abarcan diversos sectores con grandes empresas multinacionales, ¿no? Bueno, pero sin embargo nosotros pues tenemos una economía que se basa principalmente en el petróleo, que se basa en el turismo también, que gracias a esa posición global en la que estamos, pues tenemos playas que son atractivas para gran cantidad de la población a nivel mundial. También tenemos desarrollo humano porque no nada más las personas laboran dentro de nuestra nación, sino también en algunos casos se establecen lazos de colaboración con otros países para que los nacionales también puedan acudir a laborar en otras naciones. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Pero pues podemos ver entonces que los problemas no terminan aquí. Nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo donde hay un intercambio nacional e internacional,
seguimos teniendo bastantes retos que vencer. Seguimos, dada que la cantidad de población es muy grande, pues se requieren más fuentes de trabajo, cubrir más necesidades de alimentación, vestido, educación, salud, vivienda. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver que muchas de las personas, que todos los que requerimos estos servicios, pues en muchos casos, pues muchas personas recurren a esta corrupción, a este crimen organizado, ¿no? Para que en la corrupción sabemos que es aprovecharse del puesto o del trabajo que uno tiene para sacar un beneficio económico, y esto no es legal. Dentro del crimen organizado, pues vemos dentro de nuestra sociedad, pues delincuencia, vemos secuestros, vemos robos a casa habitación, a mano armada, narcotráfico, etcétera, que a lo que se le pretende poner freno y que vivimos de una manera más armónica. Sin embargo, pues vivimos en un mundo en el que hay demasiadas carencias, donde no todos tenemos las posibilidades para poder tener una vida digna, ¿sí? Entonces, en cuestión de desigualdad, pues también vemos que las oportunidades son distintas, las políticas son distintas a nivel país, de tal manera en que es necesario establecer algunas estrategias para poder solucionar los problemas que se nos presentan día a día, ¿sí? Bueno, espero que este breve desarrollo de los contenidos que me parecen más relevantes les hayan sido satisfactorios y con ello puedan entender de las siguientes actividades que vamos a tratar, ¿sí? Tenemos nuestro foro Aprendiendo también. En esta ocasión tenemos nuestra actividad número 5, que es la institucionalización de México y los movimientos sociales. Y tenemos nuestra actividad integradora número 6, que es la política exterior mexicana. En cuanto al foro Aprendiendo, pues ya les había comentado hace un momento que es necesario que apliquemos, que ingresemos más, no nada más le demos nosotros atención al foro integrador de semana 4, puesto que todos son importantes y sabemos que entre todos creamos nuestro propio conocimiento. Entonces, este foro me parece realmente interesante porque nos dice que reflexionemos acerca de los movimientos sociales que se han efectuado en México en los últimos 10 años. Dentro de mi primera participación, pues les estuve añadiendo algunas ideas de lo que es un movimiento social. Pero aquí en México, pues hemos tenido varios, ¿no? Y estos movimientos sociales, pues es lo que han dado forma a nuestro país. Ya les mencionaba la Revolución Mexicana, la independencia de México, las leyes de reforma. Tenemos los movimientos sociales, pues tenemos varios, ¿no? Ya les había mencionado hace un momento el sismo del 85, el movimiento del 68, también el movimiento zapatista de liberación nacional, que como tal, pues van dando forma a nuestro país, van evidenciando las necesidades de la población y de alguna forma, pues van generando algunas leyes. Si nos damos cuenta también de manera reciente, pues hemos tenido otros movimientos, ¿no? Los movimientos de feministas, los movimientos de la diversidad sexual, que pues, como les hago mención, pues evidencian las necesidades o cambios que las leyes requieren para adecuarse a la modernidad, ¿sí? Entonces, pues aquí es necesario que ustedes analicen cada uno de los movimientos que ustedes consideren más interesantes, que los coloquen, que señalen qué es lo que piden cada uno de estos. Algunos piden justicia, otros piden el reconocimiento de las leyes, algunos otros lo que piden es la creación de instituciones. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que son más recientes? ¿Cuáles consideran que son las más relevantes que se deben de tomar en cuenta en nuestro país? Otra pregunta dice, ¿qué consecuencias han tenido estos movimientos, como la conformación de nuevos organismos o las reformas a las leyes? Aquí yo creo que ustedes deben de revisar qué fue o qué ha sido los movimientos han traído de benéfico a nuestro país. Por ejemplo, si yo les hablara de la Revolución Mexicana, pues les diría que ellos lo que pretendían era que reconocieran los derechos laborales dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué ha tenido el hecho de que se manifieste la población? ¿Qué han surgido? La gente se manifestó señalando que en el año de la elección de Carlos Salinas de Gortari, esto fue un fraude. Entonces se creó un organismo, ¿no? Que fue el Instituto
Federal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones. Entonces, aquí es necesario que ustedes analicen, que observen a su alrededor también, que vean qué movimientos se han generado en sus estados o a nivel nación y cómo estos han repercutido para el reconocimiento de leyes o creación de instituciones. ¿Consideras que es importante que se realicen estos movimientos? Aquí también es opcional, sí o no, y también pueden colocar algunos ejemplos de la trascendencia que tienen estos a nivel nacional o a nivel estatal. Y finalmente, esta ya es como demasiado personal, en donde se les preguntan si han sido partícipes de algún movimiento social y que compartan al respecto. Aquí no nada más es responder si sí han sido partícipes o no han sido partícipes, sino que nos den detalles. Pueden ustedes hablar, sí he sido partícipe, he ido a una marcha, la marcha tal, que pretendía esto, ¿no? Entonces, aquí que procuren no ser tan breves. Les vuelvo a recordar, no es necesario que ustedes en una sola participación den respuesta a todas las preguntas y que lo hagan de una forma breve, puesto que pueden hacer una participación, tomar solamente una pregunta, dar una información amplia y posteriormente pueden hacer otra participación, pero si lo hacen de una forma breve y terminando de una vez con todo en una sola intervención, pues no es correcto, ¿sí? Bueno, llegamos finalmente a las actividades integradoras. La primera se llama la institucionalización de México y los movimientos sociales, en donde debemos de identificar los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de movimientos sociales. Y llevamos a otro que es la política exterior mexicana, explicar las estrategias de la política exterior frente a la globalización, la firma de tratados y repercusiones de la soberanía nacional. Bueno, en lo cual creo que la actividad, a la actividad número 6 hay que restarle especial atención, porque la mayor parte es de opinión personal. Entonces, yo creo que esta es la que tiene mayor exigencia, todavía más que más que el proyecto integrador, porque es lo que les está fallando realmente al grupo, la parte de la opinión y la reflexión personal. ¿Sí? Entonces, yo les pediría que tuvieran especial cuidado, procuren entregarla un poco antes para que les pueda dar una calificación y puedan hacer correcciones de forma anticipada. ¿Sí? Bueno, con ello terminamos la presentación de de las diapositivas del contenido temático y del foro, y ahora vamos a pasar a lo que sería vamos a pasar a lo que sería nuestras actividades de la semana. Primero a esta actividad que es la número 5, la institucionalización de México y los movimientos sociales. Bueno, entonces aquí pues tienen la opción de descargar su archivo, que ya viene el formato, ya nada más es para llenar. No se olviden siempre que tienen que iniciar con una carátula, esto le da bastante presentación a sus trabajos. Recuerden que es importante cumplir con los elementos de forma del trabajo. He visto también algunos compañeros que no están guardando sus archivos con la nomenclatura correspondiente, que se les pide que coloquen los datos de su grupo, su nombre, y la actividad, pero algunos nada más me colocan algo demasiado breve o algo alusivo al tema y ya, pero no es correcto, ¿sí? Y recuerden que esto viene dentro de la rúbrica. Entonces, tenemos el primer punto, que habla acerca de escribir las principales características económicas y sociales del cardenismo. En sus recursos hay una parte que habla acerca del cardenismo, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes identifiquen cuál es el aspecto económico y cuál es el aspecto social. Y aparte, y aquí ya no les pide describir, solamente que las mencionen, ¿sí? Entonces, yo les pediría que primero señalen, que primero las coloquen las pueden colocar en forma de lista o también las pueden colocar en forma de un párrafo, o sea, en prosa. En este caso, pudiera ser que solamente mencionen como tal la característica, pero no la describan, no den a conocer detalles, ¿sí?
Entonces, también es necesario que me puntualicen cuáles son las de tipo económico y cuáles son las de tipo social. No me las revuelvan todas porque eso me da pie a pensar que no saben cuáles son las de cada tipo. Entonces, procuren hacer una clasificación de las dos, pero mencionando primero unas y después otras, ¿sí? Entonces, dentro de esas características, pues yo les pongo una de tipo económico. Acuérdense, la económica siempre que tiene que ver con la administración de los recursos, ¿sí? Los recursos principalmente de tipo económico, de dinero. Entonces, también decimos la declaración de la expropiación de las empresas petroleras instauró Petróleos Mexicanos, Pemex. Esa es una de tipo económico. Características sociales, fundamento en el reparto de las tierras al campesinado para una explotación local, ¿sí? Entonces, recuerden, tienen que ser varios aspectos. Si ustedes, he visto unos compañeros que son demasiado breves y siempre les pongo que su problema no es de entendimiento, su problema es de que son demasiado breves, porque una sola aportación, pues me da a entender que no leyeron toda la información. Entonces yo les pediría que colocaran mínimo de 3 a 4 características de tipo económico y 3 a 4 características de tipo social, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a uno de los elementos que me parece muy importante también, que es esta de la tabla de las instituciones políticas más importantes y cuándo se fundaron. Entonces, aquí lo que les pide es, tenemos varias instituciones, la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, tenemos Petróleos Mexicanos, el Partido Nacional Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México y nada más, ¿sí? Los que siguen ya no son instituciones, ya es legislación o leyes, el Plan Sexenal, el Código Agrario de 1942, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a colocar el propósito de cada uno de estos, a mí me gustaría más que no me hicieran como tal una investigación. En Internet hay varias tareas que hablan acerca de cada propósito de las instituciones, pero me dan un propósito antiguo, me dan un propósito que ya no es. Entonces, yo lo que les pediría es que ustedes se fueran directamente a lo que serían las fuentes confiables, que son las instituciones. En este caso, si yo estoy hablando de la Secretaría de Educación Pública, yo me iría a la SEP. Entonces, ya ahí yo ya estaría buscando cuál sería su objetivo, o sea, su propósito. Ya entraría yo a la Secretaría de Educación Pública y ya me metería acerca de la SEP y a lo mejor podría yo hacer una investigación, ¿no? Acerca de la SEP para saber más, a ver qué más puedo encontrar. Historia de la SEP. Bueno, ya aquí puedo encontrar a lo mejor cuándo se fundó. Si me regreso un poco, puedo encontrar a lo mejor la misión y la visión. A ver, entonces, ¿qué nos decía aquí la actividad? Ah, pues nos decía el propósito. Entonces, aquí en la misión y la visión, que sería la misión, dice aquí, la SEP tiene como propósito el crear condiciones que permitan asegurar el acceso a las mexicanas y mexicanos a una educación de excelencia. Si se dan cuenta, tenemos que hacer un poquito de investigación para tener actualizado los propósitos de cada una de estas instituciones. Así que pues yo les recomiendo que vayan a la fuente original, a la fuente de consulta actual, para que ustedes puedan ver estos propósitos, que a veces no es uno, sino son varios los propósitos que tienen las instituciones, ¿sí? En cuestión a las fechas, aquí me van a poner ustedes la fecha de creación o de fundación. ¿Cuándo se creó la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuándo se creó el Banco de México? ¿Cuándo se creó Banobras? ¿Cuándo se creó Pemex o el PNR o la Confederación de Trabajadores Mexicanos? Cuando hablamos ahora del plan sexenal, nosotros no vamos a colocar la fecha de creación, sino la fecha de promulgación. ¿Qué quiere decir esto? La fecha en que cobra vigencia o en que se da a conocer este documento.
¿sí? Entonces ya tengo que investigar, me tengo que ir a mi internet, tengo que investigar acerca del plan sexenal, revisar las fuentes confiables, y ahora plan sexenal, ahora aquí está, bueno, ya me voy a ir a la fuente confiable, es del gobierno de la República, por lo tanto es una fuente, y aquí podemos encontrar algunas fechas. Entonces ya nada más basta que nosotros leamos y obtengamos la información para que podamos colocar dentro de nuestra, eh, dentro de nuestra tabla. Finalmente vamos a colocar al presidente en turno. Aquí un alumno me hacía, un estudiante me hacía una pregunta referente a qué debíamos de colocar, si al presidente de la República o al presidente de la institución de ese momento, pero tienen que colocar al presidente de la República, ¿sí? ¿Quién estaba en el gobierno o quién era presidente de la República cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública? ¿Quién era presidente de la República cuando se promulgó el plan sexenal? Entonces, si ustedes me ponen el de quién estaba al frente de estas instituciones, va a ser incorrecto, ¿sí? Bueno, espero que no haya ningún problema hasta ahí. Y pasamos a la siguiente tabla. Y se completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales que surgieron en México durante el siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. O sea, aquí ustedes tienen que buscar qué era lo que pretendía cada uno de estos movimientos, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaban? Por ejemplo, si yo veo en el movimiento estudiantil de 1968, me voy a dar cuenta de que el gobierno de Díaz Ordaz, pues era un gobierno represor, un gobierno militarizado, en donde no se permitía la libertad de expresión, ¿sí? Y algunas personas por ese mismo hecho fueron encarceladas. Entonces, en aspectos políticos, pueden hablar en aspectos relativos al gobierno e incluso de las leyes, ¿sí? Si yo hablo de la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985 en el aspecto económico, me voy a dar cuenta pues de que muchas personas se vieron afectadas porque perdieron sus trabajos, los trabajos los trabajos dentro de algunos centros de trabajo, lugares donde la gente trabajaba, pues quedaron totalmente destruidos. Algunas personas se quedaron sin casa, sin fuentes de empleo, entonces la situación pues realmente que se vivió pues era complicada, además de que México pues no pasaba por una buena época en ese momento a nivel de comercio internacional, ¿sí? Entonces, aquí pueden colocar ustedes sus ejemplos o sus características. Recuerden, no se les pide que describan, solamente que coloquen el aspecto, ¿sí? Entonces, finalmente dice, la formación de la oposición electoral en 1988, si yo hablo de los aspectos sociales, pues voy a hablar acerca de que no había una democracia plena, no se contaba, la gente no contaba con una credencial para votar, no había no había como tal una buena organización dentro de la sociedad para verificar que la elección pues fuera confiable, ¿sí? Entonces, bueno, en esos aspectos, pues tomen en consideración que dentro de lo político pueden hablar de las leyes, de las instituciones. En lo económico, recuerden todo lo que tenga que ver con la administración de los recursos. Y en lo social, hablamos acerca de las situaciones, acerca de las condiciones de la población, ¿sí? Ahora, ustedes ya saben que cada uno de los movimientos pues tiene una repercusión. Algunos buscan el reconocimiento de las leyes, otros buscan justicia, otros buscan que se creen instituciones, otros buscan que el gobierno actúe, otros buscan mayores beneficios. Pero ahora, ustedes vean si ya estos movimientos pasados pues siguen teniendo demandas actuales, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 68 buscaba la libertad de expresión? ¿Ustedes creen que a la fecha la gente siga buscando libertad de expresión? ¿Ustedes creen que, bueno, la sociedad se unió
en el momento del terremoto de 1985, llevando víveres, rescatando personas, moviendo escombros, creando algunos centros de acopio, etcétera. Entonces, actualmente, con el movimiento con el terremoto que tuvimos en el temblor que tuvimos en el 2017, ¿qué seguimos necesitando? Ya se acabó hasta ahí, ya se reconocieron las leyes, ya las leyes se cumplen, o a la fecha nosotros seguimos requiriendo de esa aplicación correcta de los derechos, ¿sí? Entonces, pues aquí piensen en las demandas actuales, ¿no? Que la gente pues sigue, por ejemplo, si hablamos de la comunidad de la diversidad sexual, pues la gente sigue pidiendo derechos respecto a la adopción, al reconocimiento del matrimonio en las personas del mismo sexo, pedimos las prestaciones para las parejas del mismo sexo, entonces, etcétera. Podemos ver que esas demandas pues todavía se mantienen vigentes, ¿sí? No se olviden también de colocar ustedes sus fuentes consultadas. ¿Ok? Pasamos a la actividad número 6. Bueno, esta actividad número 6 nos pide, es esta que tengo yo aquí. Les voy a compartir este formatito en nuestra sesión, en los avisos para que ustedes los tengan. Primeramente, lo que nos pide la actividad número 6 es que leamos un texto que está en esta página. Este texto es este que yo ya tengo por aquí abierto. ¿Sí? Es este, que se llama el Tratado de Libre Comercio, Endeudamiento y Costo Soberano. Entonces, que de forma general nos habla acerca de cómo nuestra soberanía se ve afectada en el Tratado de Libre Comercio, ya que estamos estableciendo una relación con una nación a nivel que es potencia mundial, en la cual ella puede competir en diversos sectores: el agrario, el tecnológico, y tiene empresas multinacionales, ¿no? O internacionales. Y también Canadá, pues, es uno de los países que tiene, pues, una buena economía a nivel nacional, y son pues, países de primer mundo, mientras que nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, de eso en términos generales va a tratar el texto a leer. Me regreso nuevamente aquí a la actividad. Después dice que respondamos en una cuartilla cuál es el impacto de los tratados comerciales y la soberanía nacional. Vamos a entender primeramente, les presento de forma general esto. Entonces, lo primero que hay que entender qué es un comercial y también qué es la soberanía nacional. Cuando hablamos acerca de este tema, y de los tratados comerciales, ya habíamos señalado que son acuerdos entre dos o más países para el intercambio tanto de productos o servicios, y estos se hacen bajo el amparo de la ley, ¿sí? Para que no haya ninguna controversia, y también en caso de que resulte algún conflicto o incumplimiento, pues se resuelva, pero de una manera jurídica. Cuando hablamos de la soberanía nacional, hablamos de esa autonomía de nuestra nación para poder regirse por sus propias leyes, por sus propias instituciones, de tener un gobierno de forma independiente, pero que también ningún otro país pues llegue a establecer o quiera de alguna manera controlar nuestras decisiones, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a analizar un poquito más acerca de esto. Después, en este punto número 3, dice, busca información sobre la globalización en México. Les sugerimos que sean de artículos periodísticos. Aquí les puse un elemento muy importante hasta abajo, porque en otras tareas me he dado cuenta de que muchos, para cumplir con este aspecto, buscan información periodística, la copian totalmente de internet y la pegan. Pero esto no es correcto. Por eso les puse este punto en color negro aquí abajo. Y les coloqué lo siguiente. Como detalle, el aspecto 3 no se desarrolla. Solo se sugiere, aquí tengo un error ortográfico, solo se sugiere la búsqueda de información de temas que refieran a la globalización en México en artículos periodísticos, con la finalidad de comprender el tema.
¿sí? No copiar ni pegar artículos completos, pues de hacerlo de esa manera estarán en plagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pide? Solamente que ustedes analicen el tema, se empapen un poquito y comprendan el tema de la globalización en nuestro país, ¿sí? Pero no les dice que agreguen absolutamente nada. Esto les va a servir para que posteriormente ustedes puedan tener más argumentos para contestar las siguientes preguntas, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta dice, número 4. Explica en una cuartilla con base en tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. Aquí ya también les estuve en los avisos, les compartí una página que me parece que puede ser bastante interesante, en donde pueden encontrar ustedes información para contestar esta pregunta, ¿sí? Ok. Ahorita hablamos un poquito más de ella. Y finalmente, elige un problema contemporáneo en México relacionado con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. Recuerden que nosotros al final de la presentación de las diapositivas hablamos de problemas que enfrenta todavía nuestra nación. Hablamos de la desigualdad, hablamos de la corrupción, hablamos de los delitos, ¿no? Que son pues problemas que se siguen presentando y que a la fecha pues siempre se les intenta buscar una solución, pero pues dada que la cantidad de población que tenemos y y la falta de control pues se sigue generando, ¿sí? Y finalmente recuerden sus fuentes confiables y guardar el documento de acuerdo a una nomenclatura. Ahora, les hice un formatito porque esta tarea como tal no trae una plantilla. Ustedes la tienen que generar. Entonces, aquí está la parte que vamos a hacer. Dice, en una cuartilla, responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que tienen que hacer, pues, es leer esto que tienes aquí, el Tratado de Libre Comercio y el endeudamiento y costo soberano en México, ¿sí? Yo les pediría que lo lean, lo analicen, si es de ser posible lo impriman, subrayen los elementos más importantes y una vez que lo han comprendido ya den respuesta a la pregunta. A ver, estaba por aquí. Y dice, el impacto de los tratados comerciales. Ya les había yo señalado hace un momento acerca de la soberanía nacional, que nadie puede como tal intervenir para poder establecer sus propias, otro país no puede entrar a nosotros para establecer sus propias reglas. Pero aquí vemos en este tema acerca de que muchas veces los tratados comerciales sí violan lo que sería la soberanía nacional. Y tan solo pensemos en la cantidad de productos extranjeros que hay en el mercado de nuestro país. Y tan solo veamos cuántas marcas mexicanas existen en nuestro país. Entonces, aquí nos hacen mención de que a veces nosotros tenemos pues más invasión más invasión de productos de los y esto genera un problema porque a nivel nacional pues nosotros seríamos los que de alguna manera tendríamos que tener algunos beneficios. Permítame un segundito. Bueno, a ver, vuelvo a... Bueno, y les hacía referencia que entonces dentro de estos tratados comerciales, pues podemos nosotros observar eh, cómo pues estos van a tener una repercusión a nivel nacional, ¿sí? Entonces, los críticos en cuanto a si se violan o no nuestros derechos como país independiente. Después tenemos como referencia algunos artículos que son, que podemos
que tomamos como referencia para contestar esta pregunta. ¿Cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización? Ahora nosotros veamos que cuando hablamos de globalización, pues nos referimos a ese fenómeno dinámico que genera interdependencia entre los países. ¿A qué me refiero con esto? Que entre los países siempre va a haber un intercambio comercial, un intercambio cultural, que a veces pues nos bombardean tan solo con ideas, con productos de otras naciones. Es ahí donde nosotros vemos que esto pues tiene ventajas y tiene desventajas. Ventajas porque tenemos un comercio a nivel internacional, tenemos un comercio a nivel internacional en el cual pues lo importante pues es el hecho de que llevemos productos a otras naciones y que nosotros como tal nos beneficiemos de ello, pero desventajas porque como tal también perdemos una parte de nuestra propia identidad al estar asumiendo o voltear la vista a lo que ocurre dentro de los otros países. Entonces, pues también ahí es necesario que ustedes vean también en el artículo que los compartí a través de los avisos de la plataforma, pues que vean ustedes también con qué países comercia nuestro país, qué es lo que comercia, de qué manera lo hace, con quién a nivel Latinoamérica, con quiénes establece relaciones, a nivel de Europa, con quién, y de esta manera pueden hacer ustedes su análisis. Y ya nada más, en la última parte, pues es elegir una problemática contemporánea en México, hablan en donde ustedes abarquen algunos aspectos, la soberanía nacional, la globalización y los tratados internacionales. Por ejemplo, si yo hablo acerca del tema de la delincuencia, del narcotráfico, por ejemplo, pues me voy a dar cuenta cómo a nivel internacional, pues voy a tener, pues de alguna manera, pues comunicación con otros países, ya que el narcotráfico no nada más se presenta en un país, sino también es algo que sucede, que se lleva, que para que un producto o drogas lleguen a otro lugar, pues es necesario que pasen también por diversos territorios. Entonces ahí voy a encontrar también esta parte de la comunicación, la soberanía y de los tratados internacionales. Igual, también en cuanto a los tratados, vemos cómo los países también establecen algunos acuerdos o algunas políticas para frenar problemas como la contaminación, el narcotráfico, para solucionar problemas en cuestión de salud que se están presentando. E inclusive, si ustedes hablan del tema de la pandemia y de cómo los países establecen acciones para poder compartir sus conocimientos, para poder generar vacunas, también sería correcto porque estarían abarcando estos elementos: soberanía, globalización y tratados internacionales. ¿Sí? Bueno, pues a la sesión no se agregó ningún estudiante. Sin embargo, recuerden que ustedes pueden hacer pueden generar sus inquietudes y hacérmelas llegar a través a través de nuestra, de nuestra plataforma mediante los mensajes. Y entonces, pues, considero que dentro de los elementos, pues son los más rescatables que podemos tomar en consideración dentro de nuestra semana número 3. Así que, pues, eso sería todo por el día de hoy. Pues espero que les haya sido de gran utilidad esta sesión para aclarar algunos puntos relevantes. Y, pues, cualquier duda o situación, pues, estoy a sus órdenes para poder atenderlos. Pues, es un gusto saludarlos y nos vemos la próxima clase en la semana ya número 4. Que tengan excelente tarde.